Soy el doctor Roberto Castellano, soy miembro del Consejo Interdisciplinario. Con estos amigos integramos el brazo social Provida y estamos tratando de crear una sistematización de contenidos con toda la temática que a todos nos preocupa. Cada uno en su especialidad le va dando forma a esta hoja de ruta o de trabajo. Yo como abogado propongo una serie de ítems para tener en cuenta en un futuro inmediato. Propugnamos la reforma del Código Penal, pero no en el sentido que lo quiere hacer el gobierno de Macri, sino en concordancia con la Constitución Nacional. Por eso propugnamos, como primera medida, la abolición del artículo 86, los incisos 1 y 2 del Código Penal, que habilitan el aborto en algunos supuestos. Lo despenaliza, eso no quiere decir que lo legaliza, pero la Corte Suprema de Justicia se ha tomado de esa no punibilidad para entender que eso es legalidad y ha dictado un fallo, que es el fallo FAL, que es un fallo en el cual autoriza la realización de un aborto, o sea, la muerte deliberada de una criatura humana, el felicidio, a pesar de que el aborto está en el Código Penal en el título de delitos contra la vida. Esta jurisprudencia de la Corte es contradictoria con la Corte misma. En dos supuestos, o en dos casos anteriores, la Corte ha dicho que eso no puede ser, por lo cual hay jurisprudencia contradictoria. Uno en el caso Portal de Belén, donde la Corte dijo que la vida humana era sagrada y que su comienzo era a partir del momento de la concepción. Y dos en el caso de Sánchez, o Berta Sánchez, donde la Corte obligó a pagar una doble indemnización a la abuela de una mujer que fue abatida por las fuerzas legales del Estado argentino durante la época en la lucha contra la subversión. Esta mujer que fue abatida por las fuerzas del Estado estaba embarazada y la Corte entendió que había dos vidas y que el Estado respondía por las dos vidas. Por lo cual la Corte ha creado, utilizando el artículo 86, inciso 1 y 2, un doble estándar. Hay argentinos cuya vida debe ser protegida y si el Estado los elimina o termina con ellos, obliga al pago de una indemnización a su familia, y hay otros argentinos que el Estado los puede matar directamente y hacer desaparecer, que entran en una categoría de argentinos no deseados. Es decir, este fallo y este artículo del Código Penal está siendo utilizado para imponer, legalizar, naturalizar el aborto en la Argentina. Por lo tanto, para llevar certidumbre jurídica, tenemos que derogar el artículo 86, inciso 1 y 2, porque viola la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, reformada en 1994, incorpora la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 75, inciso 22, y también el Pacto de San José de Costa Rica, que obliga a los estados signatarios a preservar la vida humana desde su momento en la concepción. La Argentina, a mayor abundamiento, hizo una reserva en el momento de incorporar la Convención de los Derechos del Niño y dijo que para el Estado argentino la vida humana comenzaba en el momento de la concepción. Ello se refuerza con el artículo 19 del Código Civil, que dice que es persona humana a partir del momento de la concepción. También propugnamos la derogación de la Ley 23.592, que es la ley antidiscriminatoria, porque es una ley que sanciona el pensamiento, es una ley que establece como delito el delito de opinión, que ha dado lugar a la creación de un instituto, el INADI, que se dedica a perseguir a la gente según su forma de pensar. Por ejemplo, nosotros tenemos criaturas
a pocos kilómetros de la Casa de Gobierno, cerca del arroyo que atraviesa por ahí, de la cuenca de Riachuelo, que están intoxicadas, por ejemplo, con metales por los cuales están contaminadas las aguas. Esos chicos no tienen la misma calidad de vida que otros chicos que viven a 20 cuadras. Sin embargo, el INADI de eso no se ocupa. De esa discriminación, que haya chicos intoxicados o chicos que no lo estén, para el INADI eso no interesa. O sea que es un organismo de represión ideológica. Por lo tanto, hay que derogar también la ley 23.592 y el instituto, digamos que lucha o dice luchar contra la discriminación, pero en la práctica lo único que hace es discriminar y establecer un pensamiento único. También propugnamos la derogación de la ley 26.673 de salud sexual y procreación responsable, que fue sancionada durante el gobierno de Duhalde a instancias del Banco Mundial, que es de donde empiezan a desprenderse todas las leyes contra la vida y contra la familia. Otra ley también muy importante que hay que derogar es la 26.485, autotitulada de Protección Integral de la Mujer. Esta es una ley donde en su articulado, de manera bastante desembosada, pero sin mencionarlo expresamente, establece el aborto como una facultad o como un derecho de la mujer para poder ejercer su libertad y disponer de su cuerpo, ignorando totalmente la naturaleza humana y sagrada de la criatura que lleva en sus entrañas y marginando al padre. El padre directamente no existe. También propugnamos la derogación de la ley 26.150, llamada de Educación Sexual Integral. Es una ley que ahora el Poder Ejecutivo la quiere reglamentar, donde quiere derogar su artículo 5. En el artículo 5 se establece la autonomía de los padres y de los colegios a tener sus propios contenidos, es decir, viola la libertad de enseñanza, la objeción de conciencia, la libertad religiosa, y establece un pensamiento único que baja totalitariamente de arriba hacia abajo para imponérselo a toda la comunidad. También propugnamos la derogación de la ley 26.618, mal llamada de matrimonio igualitario, que no hay nada más desigualitario que el matrimonio de dos personas. En primer lugar, porque en el caso de adopción le impide a las criaturas tener una familia complementaria, es decir, tener papá y mamá. Es una ley para satisfacer algunas necesidades previsionales o de seguros entre dos adultos mayores, pero que de ninguna manera puede ser confundida con el matrimonio, que es una institución de orden natural compuesta por el hombre y la mujer, nada más que para producir el apoyo mutuo, el respaldo y la descendencia. O sea, el Estado tiene un interés directo en producir o en fortalecer el matrimonio natural, el diseño original, si lo queremos llamar así, pero no esto que es algo artificial. También propugnamos la derogación de la ley 26.743, llamada Identidad de Género. Esta ley es una superchería porque establece que uno no es lo que es, no es lo que dice la naturaleza o lo que dice la biología, sino lo que uno percibe. O sea, es una forma de consagrar legalmente la esquizofrenia. Es decir, un hombre que se autopercibe mujer va y saca un documento de mujer. Una mujer que se autopercibe hombre va y saca un documento de hombre. La pregunta que yo siempre hago es si un hombre que se autopercibe mujer y tiene un tumor de próstata, ¿el tumor le desaparece? No. Entonces es una ley que contradice toda base científica, contradice la biología, contradice el sentido común. También propugnamos la derogación de la ley 26.791, llamada de femicidio. Es una ley que viola el principio de igualdad que establece la Constitución Nacional en su artículo 16, porque pena, digamos, el homicidio de la mujer con mayor
rigurosidad que el homicidio del hombre por parte de la mujer. Además hay una aclaración que es conveniente hacer. El 85% de las muertes que suceden en la República Argentina son de hombres. Es decir, que es una agenda absolutamente sesgada y falsa, porque la mayoría de las personas que mueren por acción violenta son hombres. Entonces es falso que la mujer tenga, digamos, un sentido de desvalorización social o de perjuicio con respecto al hombre. La mujer en la legislación nuestra clásica está absolutamente protegida, no solo vive más biológicamente, sino que además tiene 5 años menos de trabajo práctico, se jubila 5 años antes que el hombre. Así que es una ley que no tiene tampoco rigor científico y está absolutamente orientada a establecer toda una agenda cuya finalidad es colocar como enemigos de la sociedad y del bienestar general a la familia natural, a los niños y al hombre. Son los 3 grandes enemigos. La maternidad, el rol de la mujer en la maternidad en esta agenda antinatural está absolutamente consagrado como norte. Es decir, ellos lo que buscan es destruir la familia, destruir la vida, destruir el sentido común, lo que ha dado grandeza a nuestro país. Otra ley que también no se nos escapa, que debe ser reformada, es la 26.994. Esta es una ley que se dictó durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y establece la reforma del Código Civil. Ahí, en consonancia con todo lo que venimos diciendo, se deroga, digamos, la palabra padre y madre, y se la reemplaza por progenitor 1 y progenitor 2. Además, se trata de abolir una institución del sentido común y del derecho consuetudinario, que es la patria potestad. La patria potestad, en el artículo antiguo del Código Civil, el 264, era el derecho y deber de los padres a entender en todos los asuntos que incumben a sus hijos. Y se lo reemplaza por un término ambiguo que se llama responsabilidad parental. Los padres ya no tienen más derechos con respecto a sus hijos, sino que tienen deberes. Y si no están los padres, o como los denomina la reforma del Código Civil, la 26.994, establece responsabilidad parental, es decir, un cuñado, un tío, un padrastro, un concubino, o sea, se podría, digamos, encargarse de ser ellos los que tengan que educar o responder ante el Estado por esas criaturas. Es decir, se reemplaza la noción de familia natural, de familia biológica, por una familia política, de circunstancias aleatorias, en donde a lo mejor la única responsabilidad que tiene es que cumplan con el calendario de vacunas, que ese es otro tema, pero ya se los dejo a los médicos. La Argentina tiene 41 vacunas, mientras que en edad escolar, ¿no? Mientras que en un país como Alemania, por ejemplo, en el mismo periodo tiene 4. Es decir, tenemos una serie de normas o de anomalías que para poner la casa en orden tenemos que derogar esta legislación. Reitero para que no quede dudas, hay que derogar el artículo 86, inciso 1 y 2 del Código Penal. Hay que dejar sin efecto el fallo FAL, que es jurisprudencia contradictoria con la jurisprudencia de la misma Corte. Hay que derogar la ley 23.592 y disolver el INADI, o hacerlo, digamos, todas las sedes del INADI, lugar para que las criaturas en situación de calle puedan tener un lugar en donde realmente puedan tener una acogida y no ser discriminados. La ley 25.673, Salud Sexual y Procreación Responsable, que es la que estableció todos los métodos de promoción de la anticoncepción. La 26.485, de Protección Integral de la Mujer, en donde encubiertamente habilita al aborto o a la utilización de métodos abortivos. La educación sexual integral en la 26.150,
que es una ley que viola el derecho de los padres a formar a sus hijos en las cuestiones de moral íntima o de moral familiar. Es decir, la educación y la formación moral de los hijos es un derecho inherente a la familia, le corresponde a la familia y no al Estado. Hay que derogar también la 26.618, la ley de matrimonio igualitario, la 26.743 de identidad de género, que es una ley que no tiene ni pies ni cabeza, que va contra el sentido común, es anticientífica, va contra la biología, es una ley, digamos, que afecta a las criaturas, porque las criaturas que son adoptadas o pueden ser adoptadas por estas personas, se les crea una, digamos, discriminación. Ahí sí podemos hablar de discriminación con respecto a las otras criaturas, pues se les niega el modelo masculino, el modelo femenino, se les niega a tener padres, se les niega a tener madre, y se produce lo que podría ser llamado una mascotización de las criaturas. Es decir, las criaturas son utilizadas nada más que para satisfacer el placer hedonista de adultos mayores que por su propia naturaleza y su propia condición y el ejercicio que hacen de la sexualidad están impedidos de procrear. De tal manera se los utiliza, digamos, para cubrir un bache que su propia conducta genera. La 26.791, que establece el femicidio, porque es una ley inconstitucional, al penar una misma conducta de dos maneras diferentes, según la cometa un hombre y una mujer, y reformar el Código Civil, volviendo a lo anterior, a la 26.994, para que vuelvan las instituciones que son regales o que han dado origen a nuestro país y que tienen una construcción jurisprudencial de más de 150 años, pueda volver a llamarse las cosas por su nombre, las criaturas puedan volver a tener padre y madre, los padres puedan tener de vuelta consagrada legalmente la patria potestad, que hoy está prácticamente en desuso por la utilización de ese término sociológico o de encuesta, que es responsabilidad parental. Las criaturas no tienen parientes, tienen familia. Los parientes pueden ir, pueden venir, pero la familia es permanente. La familia es la sangre que corre por ellos mismos. Y los parientes es una construcción política. Un concuñado es un pariente, pero no es un familiar. Entonces no puede tener autoridad sobre la criatura o ser el representante entre el Estado y los intereses de la criatura. Por eso, digamos, esto es una primera aproximación, pero esto es para que vean de que tenemos una agenda muy específica, muy concreta, de cuáles son las normas que están afectando seriamente el desarrollo de nuestra comunidad y de qué modo podemos ir resolviéndolo. Bueno, esto era todo lo que le tenía que decir como primera aproximación y espero que haya sido de utilidad. Posiblemente en programas posteriores iremos profundizando más cada uno de estos temas, pero quería hacer, digamos, un pequeño índice de la normativa que hoy está agobiando a nuestro país y está sometiendo a la Argentina a tensiones que no tendría que ser sometida. Les agradezco mucho y espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias.